Hola, hola colegas, un saludo muy especial con ustedes de nuevo su profesor Andrés Peláez en nuestro curso Ambientes de Aprendizaje Mediados por TIC. Colegas, en esta semana comenzamos a estructurar lo que llamamos la visualización gráfica. Este es un recurso que le hemos llamado un mediador pedagógico que nos va a permitir varias tareas importantes en el proceso de diseño de nuestros ambientes de aprendizaje. Por ejemplo, dos asuntos fundamentales. El primero, ¿para qué una visualización gráfica? Entonces tiene dos utilidades, dos funciones básicas. La primera, ayudarnos a nosotros como profesores a identificar lo que llamamos el qué, los diferentes conceptos que hacen parte o que van a ser parte de lo que vamos a enseñar en nuestro ambiente de aprendizaje. Cuando digo el qué me refiero exactamente a los conceptos, la unidad mínima del conocimiento. Esos conceptos, esas unidades funcionan de la manera como de un Lego, digámoslo así, que empieza a establecer unas relaciones con otros conceptos, a lo que llamamos relaciones conceptuales. Esas relaciones dentro de las visualizaciones gráficas que devienen de la teoría de los mapas conceptuales son la parte, digámoslo así, más importante. Inclusive el profesor Joseph Novak, que fue el que inventó este tipo de mediadores pedagógicos, mapas conceptuales, de donde viene, insisto, la visualización gráfica, sostiene y siempre hace la énfasis en que la parte más importante de un mapa conceptual y por tanto de una visualización gráfica son las relaciones conceptuales. Esos conectorcitos le permiten al que va a leer el mapa conceptual saber qué relación hay entre un concepto y otro. Por supuesto, tienen que estar allí los conceptos, voy a picar un mosco aquí, tienen que estar los conceptos que son los que finalmente conforman el qué de lo que se va a enseñar. Entonces, una primera función es que a nosotros como profesores nos va a facilitar la identificación de los diferentes conceptos que vamos a dar a conocer a nuestros estudiantes, que vamos a enseñar a nuestros estudiantes en el ambiente de aprendizaje. Primer uso, primera función básica y fundamental de nuestra visualización gráfica. Y el segundo, mucho más importante todavía, y es la del estudiante, la del aprendiz, que él sepa qué es lo que va a aprender, que él sepa qué es lo que va a estudiar estoy aquí, hay un mosquero, llovió hoy afortunadamente en Santa Fe de Antioquia, hay un mosquito por ahí tratando de concentrarme y lo está logrando, pero no. Entonces sigo. Ese segundo aspecto importantísimo de la visualización gráfica es la del estudiante, que el estudiante pueda saber, bueno, qué es lo que me van a enseñar aquí en este ambiente de aprendizaje. Y no solamente un listado que muchas veces no le permite al estudiante saber qué relación hay entre el primero y el segundo y el tercero con el cuarto, etcétera, sino que en esta ramificación, en esta desagregación conceptual, se hace un proceso de análisis, se desagrega un conocimiento específico en una serie de conceptos que van conectados. Le va a permitir al estudiante entonces saber, por decir algo, de la enseñanza del inglés, cuáles son los conceptos que voy a aprender. Entonces, listo, el concepto de verbo, el concepto de sustantivo, el concepto de preposición. ¿Y qué tiene que ver un sustantivo con una preposición con un adverbio, en fin, con un sustantivo, con el adjetivo, etcétera? El estudiante va a poder acceder a este recurso de manera tal que va a hacer un control propio, una autoevaluación. Cuando se vea, bueno, cuáles son los conceptos del curso, entonces estoy en este primer concepto y este concepto cómo se relaciona con el aquel, con el otro, con el que sigue. Muy recomendado hacer la secuencia de contenidos. El trayecto de esos contenidos tiene que ver con que usted le ponga, por ejemplo, un numerito. Primer concepto que va a estudiar, relacionado con el segundo, con el tercero, con el cuarto, y así de esa manera los estudiantes van a poder identificar esa secuencia conceptual que van a seguir en el ambiente de aprendizaje. Yo recomiendo siempre, profes, que esa desagregación de conceptos que ustedes van a presentarle a sus estudiantes tengan no solamente ese número, sino también la posibilidad de que los estudiantes identifiquen esos grupos conceptuales, esas categorías conceptuales en caso de que las haya, para que él sepa claramente eso a qué se refiere, esos grupos, esas categorías de conceptos a qué se refieren. La invitación, no piensen una visualización muy amplia, muy amplia, muy amplia, porque aquí ya hay una primera claridad y es que el aprendizaje tiene una relación estricta con el tiempo.
a más conocimientos, a más conceptos, más tiempo se requiere para poder apropiar el conocimiento. Entonces piensen una visualización gráfica que les permita en un lapso no mayor a una propuesta de 4 semanas presentar una serie de conceptos, unos conceptos que el estudiante, a partir de la realización de una actividad de aprendizaje que aparece en la parte inferior de esa desagregación conceptual a manera de una idea. Voy a poner un ejemplo. Los sustantivos, para seguir con lo mismo, los sustantivos, los verbos y los adjetivos, con qué tipo de producto o actividad de aprendizaje el estudiante puede entender, estudiar y apropiar esos conceptos. Un producto, entonces usted va a decir, por ejemplo, abajo, en la parte inferior que reúne esa categoría de conceptos, usted puede decir, expresarle ahí al estudiante, ensayo, por decir algo, cualquier tipo de recurso didáctico, cualquier tipo de producto que pueda realizar el estudiante. Un ensayo, un producto. Ojo, aquí hay un asunto muy importante que vamos a profundizar semanas más adelante. Tiene que ver con las actividades, ¿cierto? Por ahora, piensen en que esas actividades, esas desagregaciones conceptuales requieren de una realización de parte del estudiante, un proceso de producción de una evidencia de que ha estudiado, no una evidencia de que ha aprendido. Eso también es muy importante entenderlo, porque no necesariamente lo que uno tiene son evidencias de aprendizaje, no necesariamente, sino evidencias de que él ha interactuado con un conocimiento y en esa instancia de interacción con ese conocimiento, pues genera un producto. Ojo, los productos no son exámenes, los productos no son foros, no necesariamente. Depende del nivel educativo, eso también lo vamos a conversar. Depende del nivel educativo. Puede ser que un mapa conceptual para un niño sea efectivamente un gran producto de aprendizaje, pero un mapa conceptual de una lectura para una persona como ustedes que están en un proceso avanzado de formación avanzada, es una output, ya vamos a ver de qué se trata. Es decir, es una acción que se hace para construir otro gran producto. Tiene que ver con la exigencia, ¿cierto? La exigencia cognitiva de cada uno de los productos. Para esto entonces es muy importante definir la población, el target, a quién está dirigido ese ambiente de aprendizaje que ustedes van a diseñar. Háganse una idea, bueno, vamos a pensar en estudiantes, adolescentes, entre los tantos años y tantos años, porque eso les va a permitir a ustedes determinar el nivel de exigencia de esa actividad, profesor. Ahí tenemos una serie de documentos que les he propuesto, he preparado una documentación que creo puede ayudarles mucho a comprender qué es esto de las visualizaciones gráficas. Los que ya llevan una experiencia realizando, diseñando mapas conceptuales, les va a resultar muy fácil. Por eso precisamente les ponía en la primera actividad, les sugería la primera acción de aprendizaje del curso, que era: diga las capacidades que usted tiene en un mapa. Eso le va a permitir a usted identificar cómo se hacen estos mapas. Recuerden que hay una diferencia entre los mapas conceptuales y los mapas mentales. El mapa mental no tiene conectores y tiene una estructura que se soporta, digámoslo así, o que una estructura radial se llama. Es decir, en el centro hay un concepto que va sacando hacia el exterior su desagregación. Hay procesos de análisis, pero no hay relacionamiento conceptual, que es lo que más énfasis ponen los conocedores de los mapas conceptuales. Yo ahí les he compartido algunos mapas que yo están dentro de mi práctica. Ya vengo haciendo mapas unos bastantes años desde mi pregrado, imagínense ustedes. Se me han perdido otros tantos, infortunadamente, en paso de un software a otro, pero a lo que quiero llegar es: hagan el esfuerzo. Los mapas conceptuales son tremendamente exigentes cognitivamente. ¿Por qué? Porque le piden al estudiante o al aprendiz hacer la identificación precisa de los conceptos. Y no solamente hacer la identificación en el proceso de análisis, sino también hacer el proceso de relacionamiento, que es el que nos va a decir qué comprensión ha construido el estudiante entre un concepto y otro, cómo lo entiende. No olviden esos conectores. ¿Cuántas palabras tienen que tener un conector? Eso tiene un número indeterminado. ¿De qué depende? De la otra capacidad que se empieza a construir con los mapas conceptuales, la capacidad de síntesis. Mayor número de palabras, entonces nos está indicando que esa persona requiere
seguir trabajando los mapas conceptuales, volver a revisar el mapa que hace para reducir el número de palabras, de manera tal que quede coherente, claro y sea muy clara la relación entre los diferentes conceptos. Análisis, primer proceso de pensamiento que se potencia con los mapas y con la visualización gráfica. Relacionamiento y síntesis. Bueno, en realidad el de relacionamiento es el más importante de los procesos mentales que se trabaja con el mapa conceptual. Entonces yo los invito a que adopten, apropien esta herramienta cognitiva, como llaman por ejemplo el profesor Pierre Levy, un pedagogo y filósofo francés que ha hablado suficientemente sobre este asunto de las herramientas, de las tecnologías cognitivas. Por ejemplo, los hermanos no, son familiares, creo que son sobrino y tío, Julián y Miguel de Subiría, hablan de mentefactos, herramientas, tecnologías cognitivas que nos permiten desarrollar el pensamiento. Esa es una máxima, un interés propio de todo profesor, no solamente entregar contenidos, entregar conceptos a sus estudiantes, sino herramientas cognitivas que les sirvan a ellos a aprender, a aprender. Ese es, grosso modo, la idea de las visualizaciones gráficas. Recuerden que la visualización gráfica es un instrumento de mediación entre el conocimiento del profesor y el aprendizaje del estudiante. Profesor, un saludo muy especial, les deseo una semana llena de muchos aprendizajes y mucha productividad. Recuerden que continúo ahí conectado de manera sincrónica con ustedes a través de la plataforma Brightspace. Un saludo fraterno, lleno de mucha energía para que enfrenten este proceso con la mejor disposición. Un saludo para todos, un abrazo, cuídense mucho, estamos en una situación muy difícil, la virtualidad nos está dando la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir aportándole a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, toda la energía para este proceso. Un saludo muy especial, hasta pronto.